Secretario de Tránsito y Transporte de Popayán, Omar Cantillo, anunció que a partir de este lunes 18 de mayo de 2020 comenzarán a funcionar 2 de las 8 fotodetecciones autorizadas para la capital caucana, una en el sector de la institución educativa INEM y la otra en el sector del centro comercial Campanario. Dialogamos con él para conocer detalles sobre estas fotodetecciones. Secretario, ¿por qué se ubicaron estas fotodetecciones en estos dos sectores? En virtud a que en esas zonas, en el caso de la cámara que está en el sentido sur-norte en el INEM, ahí tenemos dos condiciones. Una, saliendo del deprimido a una curva y la curva llega a una glorieta. En esa condición, a raíz de la salida del deprimido, se puede coger una velocidad relativamente importante. Y tenemos un colegio, que es el INEM. Entonces, digamos que la condición de seguridad y de tránsito y de señalización nos llevan a que en esas dos circunstancias debemos avisar al conductor las condiciones que se va a encontrar y por lo tanto hay que bajarle esa velocidad. La condición es: vamos a llegar a una glorieta después de una curva, peligroso. Hay un colegio de ahí que hay mucha gente saliendo, muchos estudiantes, peligroso. Entonces la velocidad se pone en 30 km por hora para poder garantizar que el conductor tenga la posibilidad de maniobrar en alguna eventualidad, que no debe pasar un estudiante ahí porque está prohibido, pero pues prevalece la vida humana y por lo tanto se baja la velocidad y se advierte que hay una glorieta al frente y también se hace la señalización correspondiente. Y en el caso del Campanario, en el sentido norte-sur, tenemos también una condición de un colegio que hay ahí, y ese colegio también hay afluencia de personas, afluencia de estudiantes. La normatividad nacional que tenemos para el tema es que hay que evaluar precisamente esa condición de esa cantidad de actores en la vía ahí. Tenemos una recta bastante larga donde la velocidad puede ser un factor. Cuando se llega el semáforo, sorprendente, hay que avisar que hay un semáforo, esa señalización se pone y se advierte que la velocidad ahí debe ser de 30 km por hora. Ahí también está señalizado para que pueda garantizarse precisamente la no sorpresa y para que pueda, la no sorpresa del semáforo y no sorpresa pues de la zona tan congestionada, y obviamente porque tenemos un colegio ahí en donde la normatividad nos dice legislen especialmente con esa seguridad. ¿Cuáles son las infracciones que detectarán estas cámaras? Estas cámaras en este momento pues detectan 5 elementos, 2 documentales, que es el SOAT y la revisión técnico-mecánica, y 3 de tránsito, como son el semáforo en rojo, la velocidad y la pisada de la cebra. El pico y placa, como está suspendido, no lo detecta. Eso se parametriza para que no vaya a suceder, y obviamente con el tema de la revisión técnico-mecánica que está después del 20 de marzo, que el gobierno nacional indicó que no iba a castigarse o a sancionarse si se hubiese vencido después de esa fecha. Entonces los elementos tecnológicos, las cámaras se parametrizan para que eso no suceda. Las que se vencieron antes y tuvieron esa posibilidad de hacer esa renovación, de hacer ese examen de la revisión técnico-mecánica, porque había la posibilidad de hacerlo, porque los centros de diagnóstico de automotores estaban abiertos para eso, obviamente esas sí van a quedar registradas y van a ser sujetas obviamente de un fotocomparendo. ¿Cuántas fotodetecciones en total funcionarán en Popayán? Nosotros tenemos autorizadas para colocar 8. Estamos estudiando los sitios ya están autorizados, como lo dije anteriormente. No consideramos que por ahora esas que tenían en ese proceso pues se van a instalar una más, que es en la Papal, que es ahí mismo también en el Campanario, en el sentido occidente-oriente. Y ahí con ese se completarían 3. ¿Cuáles son los criterios técnicos que sustentan la operación de estas fotodetecciones? Eso es un análisis que se hace de tráfico, un análisis que se hace de siniestros, de accidentalidad, de velocidad, de volumen de actores en la vía, o sea, de cantidad de carros, cantidad de peatones. Cuando yo hablo de carros, pues entiéndase vehículos en general, que son transporte público, particular, motos, peatones, bicicletas. Y obviamente en esos 2 sitios, hay más sitios, pero digamos se iniciaron en estos 2 porque son los más susceptibles, son los más sensibles a esta potencialidad de accidente. Eso nace de un proyecto, nace de unos estudios, y eso, toda esa situación se manda
al Ministerio de Transporte para que ellos hagan el análisis de la situación, lo hacen, lo comparan, lo estudian y mandan unas aprobaciones, las cuales se tienen y las cuales se implementan en los sitios aprobados por el Ministerio de Transporte. Eso hay una reglamentación estricta sobre ese tema y estrictamente se ha ido cumpliendo. ¿Por qué se ponen en operación estas cámaras precisamente en este momento de situación económica difícil? Bueno, no es que sea este el lunes y no es que sea porque la pandemia, no, el tema se viene trabajando desde hace mucho rato. Esto debió haber iniciado desde el año pasado. Lo que estamos haciendo es poniendo en práctica ese convenio que tenemos precisamente con Entel. Y ahí está el inicio, estaba atrasado, el inicio de este proceso. Estábamos listos para iniciar precisamente el 9 de marzo, esa era una fecha que teníamos tentativa para iniciar. No se inició en esa fecha porque teníamos una condición de aval que teníamos que tener con unos agentes de tránsito, que el aval llegó como 10 o 15 días después. En ese momento ya quedaron avalados, se sacó los elementos de seguridad que tiene que tener el agente para poder firmar de alguna manera y poder verificar y validar esa presunta infracción que se ve en la fotodetección. Y ese proceso pues que nos cogió en pleno inicio de la pandemia, obviamente lo suspendimos porque habían cosas más urgentes que atender. Ahora estamos regresando de alguna manera a la normalidad dentro de esta situación que no es normal, pero tenemos que seguir con las tareas que teníamos previstas. En el caso de mi secretaría, todos los proyectos que teníamos en proceso y caminando. Entonces estamos retomando todas estas circunstancias como las llevábamos anteriormente. Con todo este tema de la normalidad dentro de una situación pues que estamos viviendo del coronavirus, pero tenemos que seguir con los proyectos de la Secretaría. ¿Cuál es el proceso pedagógico que se hizo frente a estas dos fotodetecciones? Es el proceso de socialización, lo hicimos durante casi un mes aproximadamente, en diferentes formas, llamados, cuando se cometía la falta, se hacía una llamada al celular que había registrado el propietario del vehículo y le llegaba el mensaje del secretario indicándole que acababa de cometer una falta y que le recomendábamos que no lo volviera a hacer, le conociera documental de que su documento lo tuviera al día, lo renovara. Hicimos varias actuaciones en el tema de televisión y radio. Se han instalado unos pasacalles. La última etapa era a entregar unos volantes, pero pues por la situación de bioseguridad esa se eliminó. Esos volantes de mano a mano que había que hacer se eliminó con unos pasacalles que instalamos en toda la ciudad, cerca de 20 pasacalles. ¿Cuáles son los tiempos que tendrá el ciudadano para ser enterado de la presunta infracción y atenderla? Una vez suceda el hecho, más o menos son aproximadamente 11 días, una vez suceda el hecho, él tendrá más o menos 9 días para darse cuenta del hecho, de la situación. Le llegará a su domicilio, el que esté registrado en el RUNT, le llegará su prueba de la infracción, de la presunta infracción, y ese se llamará, pues ahí como dije hace un rato, fotocomparendo. Y tendrá 11 días posteriores a esa fecha para poder hacer sus descargos, si a bien tiene, o la aceptación de la condición para que en los siguientes 5 días de haber recibido, 5 días hábiles de haber recibido, pues solicite o hacer el curso para pagar el 50%, o pues deja el tiempo de los 11 días para proceder con la audiencia o proceder pues a hacer el curso o a pagar. ¿Cuál será el destino del dinero recaudado de estas fotomultas? Todos los dineros que se recaudan por sanciones, todos, no solamente las fotodetecciones que se convierten en fotomultas, sino las sanciones que hacen los agentes de tránsito en la calle, ya sea con la comparadera manual o con la comparadera electrónica, todos por ley van derecho a una destinación específica a programas de seguridad vial y a programas de cultura ciudadana, que tiene que garantizarse a través de los procesos internos estratégicos que nosotros tenemos. El tema contravencional, el tema que tiene que ver con los procesos de seguridad, de seguridad vial, de cultura ciudadana, de atender proyectos como el de la bicicleta, de atender proyectos como el de las zonas azules, es propiciar todo el tema para seguridad
y garantía de todos los actores en la vía, tanto con los agentes en la calle como las cámaras de fotodetección, que nosotros llamamos cámaras salvavidas también, porque realmente lo que van a controlar es eso, para salvar vidas a todos los actores que están en la vía compartiendo ese espacio. ¿A quién se le aplicará el fotocomparendo? ¿Al propietario o al conductor del vehículo? El propietario del vehículo es el responsable de lo que hace con su vehículo. Entonces la detección se le hace a la placa. Entonces la fotodetección toma la placa y eso está relacionado con un propietario a través del RUNT. Y el propietario es el primer responsable de la acción de un vehículo. Si el propietario no era el que iba manejando, tiene la opción, a través de una carta dirigida a la Secretaría de Tránsito, indicando que él no era el que iba manejando, sino iba manejando fulano de tal, y por lo tanto traslada esa responsabilidad o esa irresponsabilidad, como quiera llamársele, al conductor verdadero, al que iba ahí. Y obviamente el propietario es el responsable de la documentación de su vehículo, de la revisión técnico-mecánica, es responsable de SOAT, ¿sí? Entonces, en esos casos, ese propietario, pues si no era el que iba conduciendo, sencillamente debe trasladar a través de un documento a la persona, al conductor que iba en ese momento, y que obviamente será el sancionado. Popayán es una ciudad pequeña, ¿por qué poner en funcionamiento fotodetecciones aquí? Bueno, la seguridad vial, la cultura ciudadana no se establece de acuerdo al tamaño de la ciudad. La seguridad vial y las personas conviven en una ciudad, comparten un espacio público, y ese espacio público hay que respetarlo para todos los actores precisamente de ese espacio público. Entonces el tamaño de la ciudad no es óbice para que eso no se haga o sí se haga. Y esta es una de las condiciones de seguridad, la seguridad vial. Garantizar de alguna manera, minimizar los accidentes, garantizar la vida humana, garantizar que todos los actores de la vía puedan compartir ese espacio, no es relación con la ciudad, con el tamaño de la ciudad. Eso no es una relación así. Aquí la diferencia es que no hay un policía de carne y hueso, que hay un policía sembrado ahí, que tiene unos ojos, el policía tiene 2 ojos y este tiene 6. Entonces, pues obviamente ese policía está ahí para garantizar que las personas estén cumpliendo esa condición de seguridad, esa condición de cultura ciudadana. Nosotros debemos de cumplirla. Si nosotros estamos tranquilos con eso, eso no va a pasar. La intención de la administración, la intención de la Secretaría no es sancionar, jamás es eso. Es garantizar que todos los actores de la vía, de alguna manera, en tiempos precisos, logren utilizar ese espacio público adecuadamente y con seguridad. Esa es nuestra intención. Secretario, aclaremos los términos fotodetección y fotomulta. Diferenciar esos términos, aunque es una cadena, hay que diferenciarlos. El primer paso de un proceso tecnológico, en este caso de unas cámaras en vía, es la fotodetección. Son unos aparatos tecnológicos, ayudas tecnológicas que permite la ley, que nos ayudan de alguna manera a controlar el tráfico, a controlar el tránsito y a garantizar unas condiciones de seguridad vial en la vía, sobre todo en los sitios estratégicos, en los sitios de más alta peligrosidad o potencialmente peligrosos. Una vez la fotodetección determine una condición anómala, pasa a llamarse, cuando ya se determine y ya la autoridad, en este caso un policía de tránsito, lo valida, ya se llamará fotocomparendo. Ese fotocomparendo tiene la posibilidad que al presunto infractor escoja, si cuando vea todas las evidencias en que él incurrió en una falta de tránsito, puede aceptar obviamente esa condición, se da cuenta que sí, y puede proceder a hacer el pago de la multa, el pago de la sanción, hacer el curso que se da, el curso pedagógico para el descuento del 50%, y si considera que no es suficiente ese término en el fotocomparendo, en ese documento, que ya para cuando acepte la culpa se llamará fotomulta en ese momento, pues pudiera hacer antes la solicitud de una audiencia para que continúe el proceso contravencional
y en ese momento presentar las pruebas y las condiciones con las cuales él cree que ese foto comparendo, porque se cita para comparecer, no corresponde a la realidad. De ahí habrá la discusión en el tema y saldrá un fallo en ese momento de ese hecho, un fallo a favor, un fallo en contra, y si es en contra, pues pagará su sanción.